fundamento de doctrina. Le quiero pedir el favor que esté muy despierto, ¿sí? Hay tiempos donde el Señor habla en el espíritu a mi emoción, a mi deseo, a mi situación específica que estoy pasando. Y qué bueno cuando Dios me dice: oye, tú que estás pasando por prueba, yo estoy contigo. Uno dice amén, ¿verdad? Pero hay tiempos donde Dios simplemente forma. Hoy es una palabra de enseñanza, fundamento doctrinal, donde vamos a ser formados en la sana enseñanza de la palabra. El tema de hoy: pacto. Vamos a hablar de pacto. El texto base, Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Y el título de la enseñanza de hoy: viviendo en el pacto eterno de Dios. ¿Por qué el tema de pacto? ¿Por qué ese título de la enseñanza: viviendo en el pacto eterno de Dios? Mire, iglesia, la mayoría de creyentes viven en el antiguo pacto. Y es necesario entender que cuando a mí alguien me deja una herencia, lo deja a través de un testamento, ¿verdad? Para que usted reciba una herencia, el heredero, el que te da la herencia, debe hacerte un testamento. Y si el que te hace el testamento dice: Belén Rubio reclame $1,200 millones, esa es su herencia, ¿sí? Entonces lo primero es que hay un testamento. Lo segundo, que el que le dejó el testamento debe morir, porque usted en vida no puede reclamar herencia. Y tercero, ¿cuál es? Que lo reclame. Pero murió el que le dejó todo. Le dejó todo y usted sigue luchando en sus fuerzas. Belén, que te dejaron $1,200 millones. No tengo tiempo, es que hoy voy a trabajar de 7 a 7. Belén, que vaya a la notaría a reclamar el testamento. Que no, que es que esta semana voy a trabajar a Bogotá. Que reclame su herencia, dice el Señor. Y la iglesia, estando en el tiempo de reclamar herencia, sigue viviendo el antiguo pacto, pidiéndole a Dios algo que ya nos dio. Amén. Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra pacto es sinónimo de alianza. Decir pacto es lo mismo que decir alianza, ¿sí? O sinónimo de testamento. Testamento, pacto, alianza. Y viene del original hebreo berit, B-E-R-I-T, que traduce en el original hebreo convenir, aliado, prometer. Un pacto es un convenio, una alianza, una promesa. Pero berit viene de la raíz primaria hebrea, que es bara. Y bara traduce crear, nacer, producir. Entonces estoy entendiendo que pacto reúne berit y bara, y es un convenio, una alianza, una promesa de crear algo, de hacer nacer algo, de producir algo. Amén. Esta palabra bara, berit, viene de una raíz acádica que significa, escuche esto, encadenar, poner grillos. Por eso es importante cuando usted ignorantemente hace pacto con alguien en la palabra, usted se encadena, usted se coloca grillos, usted promete, usted hace un convenio, usted se alía, usted se liga. Sin ti no puedo vivir. Se ligó. Eso es un pacto.
tú eres mi vida. Se murió. Sí. O suelta palabras escuetas por un momento difícil. Es importante entender que en la mayoría de los casos esta palabra berit tiene que ver con los pactos o alianzas de Dios con hombres, pero también connota pactos entre hombres. Veamos primero los pactos entre hombres. Malaquías 2:14. El primer pacto, que es el único del antiguo pacto que cabe en el nuevo pacto, es este. Y entiéndalo por qué es tan cuidadoso. Mire, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En Dios no existe el divorcio. El único pacto eterno en el nuevo pacto es el matrimonio. El matrimonio es un pacto, no una ceremonia. Por eso uno debe cuidarse con quién se va a ligar, a quién me voy a unir. Porque usted, joven, está aquí al frente, incluyéndoles a todas las jóvenes adolescentes que tengo aquí al frente. Si tú te ligas a alguien y haces pacto de matrimonio, estando en el nuevo pacto, creyendo en Jesucristo, varona, y un día dices, no, no era el hombre, Dios dice, sepárate. Ese nunca fue, pero sola te quedas. ¿Y qué hace usted con 20 años? Habiendo su carne probado ya cosas, vas a estar en desobediencia. Entonces ahí donde nacen las nuevas doctrinas. No, que Dios es misericordia, que amor, que vuélvase a casar, porque usted se quiere. Amén, haga lo que quiera, arriba tendrá que dar cuentas. Y si usted no respetó una boda aquí en la tierra, usted tampoco será invitado a las bodas del Cordero. Entonces, el matrimonio es un pacto. También hay pactos familiares que enseña la Biblia. Hay pactos sociales, hay pactos financieros y hay pactos de intereses personales o comunitarios. Esos son los pactos entre hombres. Amén. Pero vamos a ver los pactos de Dios con hombres. Oseas capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron ¿qué? El pacto, allí prevaricaron contra mí. Mire lo que nos está diciendo un profeta menor. El primer pacto, ¿con quién lo hizo Dios? Con Adán. En los 3 capítulos del Génesis no se nombra la palabra berit en el hebreo, pero sí es implícito que sin nombrarse la palabra hay una realidad. Hay un pacto entre Dios y Adán, ¿sí? Entonces, Adán entra en pacto con Dios, no como individuo. No fue un pacto entre Dios y Adán solo, sino como Adán representando a toda la humanidad. El pacto de Dios con Adán, Adán era el representante de toda la humanidad. Cayó Adán y caímos todos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. Este primer pacto exigía obediencia, la obediencia de Adán al mandato de Dios. Veamos ese primer pacto. Génesis capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es un pacto de gracia, de bendición. Es un mandato. Oiga, no coma de eso porque muere. Ese pacto fue quebrantado. Génesis 6:18 es el primer momento donde se utiliza la palabra berit. Y mire lo que dice allí: mas estableceré mi pacto contigo, mi berit, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres
de tus hijos contigo. Dios hace pacto con Noé. Este pacto implica beneficios para toda su familia. Póngale cuidado. Noé obedece al mandato de Dios de construir un arca. ¿Qué era lo que tenía que hacer Noé? Construir un arca para que pudiera entrar allí su familia. Este es un pacto eterno cuya señal es que el arco iris. Ese primer pacto, ese segundo pacto que hace con Noé, tiene una señal ¿dónde? En los cielos. Por favor, iglesia, eso fue para Noé. La iglesia de Jesucristo ya no se deja guiar por cosas afuera. Y voy a ser claro. El arco iris hace parte ¿de qué? Del cosmos con C, del cielo que se ve. El horóscopo, ¿en qué se fundamenta? En los astros. Para que usted, un astrólogo brujo, le lea el horóscopo y la mano y le haga la carta astral, ¿él a dónde mira? Afuera, al cielo. Y allá sigue mirando. Y viene y le dice, te va a ir bien, te va a ir mal. Pacto de Noé. Ya no aplica. Dese cuenta, como un creyente nombrando a Jesucristo puede estar en antiguo pacto. Cuando usted se guía por lo que se ve afuera, usted sigue en el antiguo pacto. Amén. Génesis 17, siga conmigo. Entonces ya tenemos dos pactos. ¿Cuál? El de Adán. ¿El de Adán qué demandaba? Obediencia a la palabra. ¿El de Noé qué demandaba? Obediencia. Haga un arca. Pero es que no hay agua a la redonda, hágala. Pero es que aquí no hay ríos ni mares, haga el arca, hermano. Pero Señor, estoy en una montaña, haga el arca. ¿Sí? No moleste. Y vamos a leer Génesis 17 del 1 al 14. Era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se prostró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y mírelo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham traduce padre de una multitud. Y te multiplicaré en gran manera, versículo 6. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. El pacto era también no solo para él, sino para ¿quién? Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este pacto es clave, este pacto es clave. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. ¿Cuándo? Después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, le dio la edad, ¿verdad? Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto, ¿en dónde? En vuestra carne, por pacto perpetuo. Y mire lo que dice ahí el 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. El segundo pacto era con Abraham. ¿Y era en dónde? En la carne. ¿Sí? Dios hace pacto con Abraham y este pacto implica beneficios de toda clase. ¿Se ha dado cuenta? Beneficios espirituales, beneficios materiales,
Y un beneficio que no solo implicaba y lo involucraba a él, sino también a quién, a su familia, a sus generaciones. ¿Sí? Este es un pacto eterno cuya señal es la circuncisión en la carne. Este pacto se confirma en Isaac, su hijo, y en Jacob, su nieto. Es importante cómo es mi relación con mi esposa y con mis hijos. De nada sirve sentarse aquí si no hay vida de nuevo pacto en un hogar. Le está jugando una dura Satanás. Por eso hoy es necesario entrar en el nuevo pacto, vivir el nuevo pacto. Un hijo que sus padres no crean en Dios, el hijo puede traer a sus padres al nuevo pacto. Aló, total, es la fe, es el poder, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham es el padre de ¿qué? De los de la fe, no el padre de la fe, porque el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Abraham es el primero que tuvo fe por la gracia de Dios. Y él dijo: en los que yo le dé fe y permanezcan en mi fe, en ellos se confirmará la promesa de bendición que te doy a ti. Por eso Cristo viene a confirmar la promesa de Abraham. Por eso la ley no abrogó la promesa. Por eso a Pablo lo mataron, porque cuando a Pablo le quitó el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el velo del entendimiento, él viene y lee las escrituras, viene y lee la ley y dice: no, pero es que la promesa no es solo para los judíos, la promesa es para los gentiles. Y lo dijo desde Abraham. Y era un pueblo celoso, era un pueblo orgulloso, era un pueblo elitista, era un pueblo vanidoso en su linaje como hebreo. Y cuando Pablo les dice: él antes de la ley bendijo a todos. ¿Por qué me van a matar si yo lo que estoy haciendo es diciéndole a los gentiles que ellos son parte del pacto, que para ellos es la vida eterna, que para ellos es la vida espiritual, que para ellos es la bendición? Entonces el pueblo se dice: no, solo para nosotros. Y ellos se quedaron matando corderos, ellos se quedaron ahí en el tabernáculo, ellos se quedaron en la ley. ¿Y qué pasó? Los trató Dios, porque ellos ahorita, por orden de Dios, no creen en Jesucristo, para que creyéramos nosotros. Y hasta que nosotros creamos, escuche, todo el pueblo gentil haya oído de Jesucristo, ahí sí ellos, los que no han sido convertidos al mesianismo, a Cristo, vendrán a aceptar a Jesucristo. Mire, Pablo dejó muy claro lo siguiente: ya no importa ser judío, griego, esclavo, libre, escita. Ahora lo que importa es un nacimiento nuevo. Éxodo capítulo 2. Y vamos a continuar con la palabra pacto. Mire Éxodo capítulo 2 lo que trae. Qué precioso trae este estudio este día. Yo me gozo en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 2. Y mire lo que dice el versículo 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron a Dios, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Está hablando allá, 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos años han pasado ahí? 430. La ley no es para nosotros es la gracia. Pero si yo estoy en la gracia, puedo vivir la ley. Él no vino a abrogarla, Él no vino a quitarle ni una tilde. Él la vivió para que yo la pueda vivir. Hay entre esos tres primeros pactos otro pacto que hizo después, que fue pacto de sal con las ofrendas. Y se ve mucho hoy con esos falsos profetas que andan de congregación en congregación prometiendo prosperidad financiera. Y no, que aquí no hemos podido. Es que usted no ha entrado en pacto de sal. Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Por qué pacto de sal? ¿Cuáles eran las ofrendas en esa época? Animales.
La sal, ¿qué hace en la carne? La conserva. Ya después, en la época de los jueces, cuando se hacía un pacto entre dos personas, se colocaban sal en las manos. Nena, dame la mano. Entonces se colocaban sal y yo le decía: Ana María, hago pacto contigo. Y esta sal simboliza que lo que acabamos de hablar no se va a morir, esto permanece. Pero nosotros ya no tenemos. Pero eso no va porque la sal ni por lo de afuera. Él dice que es la concupiscencia que no ha sido sometida al Espíritu. Entonces nosotros no podemos estar en el antiguo pacto. Nosotros no podemos vivir en el nuevo pacto. ¿Sí? Usted no puede dejar que venga ese falso profeta ahí a profetizarle y echen sal y echen vino y echen una cantidad de cosas para manipular. ¿Sí? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si se valen de su necesidad, se valen de sus vacíos afectivos, detectan con astucia qué es lo que le falta a usted y vienen y en nombre de Dios le prometen cielo y tierra. Se comen la carne y le salen huyendo al cuero. Éxodo 6, 4, 8. Dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual, ¿qué? Habitaron. Siga conmigo. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen vivir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazos tendidos y con juicios grandes, y os tomaré por, ¿qué está diciendo? Mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, Dios, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Tremenda palabra. ¿Quién está haciendo pacto ahí? Dios. ¿Con quién? Confirmando el pacto que le dijo a Abraham. Cuando Abraham estaba, ¿con quién estaba Abraham cuando le hizo pacto? Solo. Aquí le está hablando a más de 6 millones de personas, aunque han pasado cientos de años. Cuando Dios hace un pacto, Dios lo cumple. Y quiero decirle que muchos de ustedes ignoran que son hijos del nuevo pacto. Y quiero decirle que muchos de ustedes están como están porque no han reclamado la herencia del nuevo pacto y están peleando por herencias de hombres. Se están matando por un pedazo de ladrillo, por un pedazo de tierra, por 3 pesos, y no quieren reclamar la herencia eterna, la herencia verdadera, la herencia de Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Salmos 105. Ahora vamos a hablar de ese pacto al pueblo de Dios. 8 al 11. Dice así: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para ¿cuántas? Para 1000 generaciones, la cual concertó ¿con quién? Con Abraham, y de su juramento a Isaac. La cumplió, ¿verdad? La estableció ¿a quién? A Jacob, que es Israel, por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Mire cómo en 4 versículos resume casi 800 años de vida. Lea del 41 al 45, ese mismo Salmo 5. Abrió la peña, mire los respaldos, y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Este pacto con el pueblo, ya que implicaba obediencia a la palabra. Hay gente que guía su relación de Dios por un sentir. Por ahí le contestaba a una de mis ovejitas en estos días, ¿sí? Por un sentir. El nuevo pacto no es un sentir. El nuevo pacto es un vivir. La bendición no es un sentir. La bendición es un principio que le dio a mi carácter. Yo tengo un valor en mí mismo, sienta o no sienta.
Hay de la mujer o del hombre que para valorarse tenga que sentir algo que le haga sentir otro. Perdón, Dios a Adán no le dijo, ¿sientes algo para darte a Eva? No, hasta que no sienta, no se le da. Duerma, hermano, que ya le traigo su mujer. Repose, descanse, duerma. Cuando despertó, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, está buenísima. Sí, le dijo así, su mujer está buenísima. Entonces Dios dijo, ahí está tu mujer, cuida el huerto, vive con ella. Cuando le metieron sentimientos, ¿qué hizo el demonio? ¡Tac! La herramienta número 1 con la que Satanás tumba una vida, un matrimonio y la primera iglesia, que es la familia, es con los sentimientos. Es que no te siento, Dios. Pues siga meditando la palabra. Sienta o no sienta, medite la palabra. Y como le llamaron al matrimonio sentir, cuando ya no sienten, alguno de los dos escucha otra voz y dice, no, ya no siento nada, me voy con otra que ya me hace sentir. Y como ya tiene 2 hijos, se engordó, está popochita, le salió papada, la otra ya sí le hace sentir porque sigue moldeada. Por eso la que se tiene que moldear después de que por naturaleza se engordó, no por gula, sino por naturaleza, por situaciones se engordó y tiene que moldearse para que el marido sienta, está fuera del nuevo pacto. Dios confirma su pacto con su pueblo y ese pacto exigía una obediencia a su palabra, ¿sí? Pero después de Abraham y del pueblo de Israel, pasaron los años, porque fueron años de aquí, del desierto al pacto que les voy a compartir ahorita. En medio de esos pactos hubo muchos pactos que él hizo. Ejemplo, el de sal y otros pactos que están establecidos en la palabra. Pero él me ha direccionado a que veamos los pactos que son sempiternos. Pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que se cumple todavía hoy. Si yo estoy en Cristo, en mí se han cumplido el pacto de Adán, de Noé, de Abraham y de Moisés y del pueblo de Israel. Por estar en Cristo, ahorita se lo leo. Usted no tiene que matar corderos, usted no tiene que echar sal, usted no tiene que mirar afuera, salir si está el arco iris, usted no tiene que sentir nada en su carne. Y ahora, venga para acá y profundicemos algo. ¿Cómo esa teología, doctrina falsa de la prosperidad financiera ha desviado al pueblo de Dios? Porque el sentir tiene que ver con las necesidades. Y cuando usted viene a la iglesia por una necesidad, y entonces usted viene en el antiguo pacto, porque usted necesita y siente hambre y siente falta de amor, y voy a sembrar por mi cónyuge y por el cónyuge, y voy a sembrar por la casa y por el carro. Todo eso son necesidades de un sentir, de un cuerpo. Antiguo pacto. Si se da cuenta de buena manera cómo en muchos lugares se predica una palabra muy emotiva en el antiguo pacto, y el pueblo sigue ahí, ahogado, estancado, no hay crecimiento. Habrá casa, carro, beca, y le dan la gloria ahí al ministro que oró para que tuviera carro, así fuera endeudado en 40 años. Gloria a Dios, ya tengo un carro para chicanear, que soy más que los demás. Pero no hay vida de espíritu. El nuevo pacto es santidad porque hay vida de espíritu. Hay vida de espíritu. Revise conmigo el Salmos 89, libro de los Salmos 89, versículo 3 y 4. Mire esta belleza. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Con quién está haciendo pacto Dios? Con David. Con David, y a partir de David y desde Abraham con nosotros. Pero aquí ya esto es un anuncio del Rey eterno. Lean el mismo versículo 80, en el capítulo 89 de los Salmos, libro de los Salmos, 26 al 37. Leámoslo. Él me clamará, está hablando de David, de Jesús y de usted y de mí si estoy en el nuevo pacto. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién? Jesucristo. Para siempre le conservaré mi misericordia. ¿A quién? A Jesucristo. Y mi pacto será firme. ¿Con quién? Con Él, con Jesucristo. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Cuál es su descendencia? Usted y yo en el nuevo pacto. Mire, usted puede declarar la palabra creyéndola en el antiguo pacto. Aló.
Usted puede declarar una palabra creyéndola en el antiguo pacto. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, mire este pacto, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Aleluya. Ahí tiene respuesta a mucha gente que decía: si usted por terco decide ser desobediente y no vivir en santidad, ¿el qué hace? Te castiga, te azota, te azota. ¿Pero qué dice? Pero no me apartaré de ti. Y entonces hay gente que por darle gusto a la carne sigue ahí. No, pero es que el Señor me habló y allí en esa de religión me dijeron que yo podía seguir pecando y allí también yo podía seguir, hasta que ya no aguanta y se le está cayendo la carne a pedacitos, los huesos se le envejecen y ya no hay para nada. No, Señor, ya ayúdame. Bueno, entonces entra en obediencia. Cuando entra en obediencia, recrea mis huesos, vivifica mi vida. Señor, ¿yo qué hacía allá? Pues yo no sé, pero tocó darle vara, azotarlo y castigarlo, a ver, porque qué más. Si Dios te colocó en un lugar, algo que se me iba, el pacto con Adán implicó un lugar. Él no le dijo ande por toda la tierra, dijo al oriente, en el Edén, ahí te quedas. Que lo entienda el que tenga oídos, que lo entienda. Entonces, a veces o nos manipulan con eso de que usted no se puede ir de aquí. No, hoy estamos en un nuevo pacto donde usted no puede estar atado ni encadenado a denominaciones ni a hombres. Quede eso claro. Usted tiene que estar en el reino. Pero cuando usted no entiende el reino, usted anda peloteando de un lado para otro, para otro, para otro, y nunca entra al reino. Porque está siguiendo mandatos de hombres. Amén. Segundo libro de Samuel, antes de los Salmos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando se muera y cuando duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿Procederá de qué? De tus entrañas, de tu linaje. Siga conmigo. El cual procederá de tus entrañas a afirmar su reino. Dice, él, 13, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando? Salomón. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, ¿lo hizo, sí o no? Yo le castigaré con vara de hombres. ¿Lo castigó? Sí. Y con acetes de hijos de hombres. ¿Lo azotó? Sí. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino. ¿Para cuándo? Delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Tu trono será qué? Dios mío, tu trono será estable eternamente. 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló ¿quién? El profeta a David. Usted no necesita que un profeta le venga a decir qué es lo que tiene que hacer. El profeta del nuevo pacto es el que predica ¿qué? Esta palabra. De por sí anda una profeticis por todo lado. Profeticis aguda. Todo el mundo quiere profetizar y profetizar. El profeta, tenemos esta palabra segura. ¿Quién es profeta en el nuevo pacto? Toda la iglesia. Ahora, que hay un don espiritual, ministerial y operacional profético, eso es otra cosa. Pero toda la iglesia está llamada a profetizar la palabra de Dios. Ahora, que hay dones ministeriales proféticos, sí,
fundamentados en el nuevo pacto. ¿Usted quiere conocer un profeta verdadero? Solo habla la palabra de Dios. Y cuando te exhorta con la palabra de Dios. ¿Sí? Hermano, estás pasando por una situación difícil. Permítame profetizarle. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, que aquellos que aman a Dios, y tú has guardado la palabra, y yo doy testimonio que tú amas a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hoy desato esa palabra sobre tu vida, y aquello que te está destruyendo, aquello que te está estancando, aquello que te está intimidando y apartando de Dios, hoy se corta en el nombre de Jesús y se cumple la palabra profética única y verdadera, que todo lo que estás viviendo te ayuda para bien. Aló, eso es profetizar. Aparte del ministerio y el don profético, que el don profético es el único que es operacional, espiritual y ministerial, también hay dones espirituales, que es la palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de consejo. Pero hoy es más un corintellado. David es el anuncio del rey eterno, del pacto eterno. Mira todo lo que habla. Hay una promesa de Dios para nosotros, pero recuerde que en el antiguo pacto hay algo que es eterno y dice: todo aquel que se aparta de mí, todo aquel que no confiesa su pecado y todo aquel que conscientemente practica pecado, su iniquidad la castigaré hasta la tercera y cuarta generación de sus hijos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Santa y sin mancha, dice. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dios hizo un pacto con su pueblo, y hoy en día es doloroso ver cómo un pueblo se pierde en pecado, se pierde en inmundicia, como un pueblo hace pactos con Satanás en nombre de Dios. Hay un pueblo que hace pacto con Satanás en nombre de Dios. Solo hay un pacto. ¿Cuántos dicen amén? Amen a sus esposas, a sus mujeres. ¿Usted sabe qué me hizo entender el Señor? ¿Sabe cuál es la verdadera iglesia, hijo mío? Tu esposa y tus hijos. Si en la mesa de su casa no hay altar de adoración, si todos no están meditando la palabra, si no hay amor, si no hay perdón, si no hay tolerancia, si no hay diálogo, si están todos en vez de estar de rodillas al Señor, están sentados comiendo palomitas, mirando televisión, ahí Jesucristo no es el nuevo pacto. Doloroso ver en una sala de una casa todos ahí. ¡El canal, usted ya la sabe! Qué precioso es ver una iglesia verdadera. Papá, mamá, hijos alrededor de la palabra. Esa es la iglesia verdadera. Amén. Esa es la iglesia verdadera. Ahora veamos el anuncio del pacto mesiánico. Uy, esto es precioso. El anuncio del pacto mesiánico, ya no mosaico, sino mesiánico. El pacto mosaico fue el de las tablas, el de la ley. Ahora vamos al pacto mesiánico. ¿Usted qué pacto vive? El pacto mesiánico. ¿Por qué? Porque es el pacto del Mesías. Isaías 42:1 dice así: he aquí mi siervo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Yo les extendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿En quién se contenta Dios? En Jesús. He puesto sobre él y en él mi espíritu. Él traerá justicia a los hogares. ¿Quién trae justicia a los hogares? Jesucristo. Porque todo lo que Jesús le pide al Padre, el Padre lo concede. Hay que respetar a María como madre de Jesucristo, pero hay que juzgar doctrina. Hay que juzgar doctrina, sana doctrina. ¿En quién se contenta el Señor? En su Hijo. Y Él trae justicia. Lea el versículo 6 de ese capítulo. Yo, Jehová, te he llamado en
justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y si Él está en ti, ese pacto es para ti. ¿Aló? Esto no se puede profetizar individualmente. Te dice el Señor, yo te sostengo. No. Si tú estás en Cristo y Cristo es tu Señor y Cristo es tu Salvador y Cristo es tu razón de ser, Él te sostiene por la mano, te guarda y te pone por pacto al pueblo para que seas luz a todo tu pueblo. Pero si Cristo es el principio y razón de ser de tu vida, si Jesucristo, no una denominación, no una religión, no mandamientos de hombres, Jesucristo, amén. Isaías 49:8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. ¿Te daré por qué? Pacto. Mire la palabra, eso no es para un hombre. Eso es para quién? Para el único pacto eterno, Jesucristo. Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas, heredades. 9, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Sígalo leyendo. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, ¿qué hará con nosotros? Nos guiará y los conducirá. ¿A dónde? A manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, los que están en pecado, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinib. ¿Y qué dice en el 13? Cantad alabanzas, oh cielos, alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres en espíritu tendrá misericordia. Ya la tuvo. A Él no le interesa sus gestos, su cosa. Él no mira eso. Él mira así, porque usted puede estar ahí cantando tu fidelidad y está pensando, ¿será que me está mirando? Ay, me están viendo por televisión. ¿Me están viendo en México? ¿En España? ¿Me están viendo en Brasil? No, hermano. ¿Será que me está recibiendo mi alabanza a Dios? ¿Será que Dios está recibiendo mi alabanza? Aló, aló. Esa es la alabanza, porque usted está en el nuevo pacto. Amén. Isaías 55:3. Siga conmigo, nuevo pacto, nuevo pacto, nuevo pacto. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Quién es? Jesucristo. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel, que te ha honrado. Está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los profetas que anunciaban en el antiguo pacto, ¿a quién anunciaban? A Jesucristo. ¿Cuál era el papel de un profeta? Anunciar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, aun siendo el pueblo de Dios, no tenía el Espíritu de Dios. Lo único que Dios les había dado era tierra, provisión, hacer vencer a los enemigos, respaldarlos en las cosechas, aceptarles la ofrenda. Bueno, todo eso para un bienestar físico. Y si todos los profetas del antiguo pacto anunciaban a Jesucristo, y Jesucristo ya vino, y Jesucristo cumplió, y Jesucristo murió y resucitó y derramó su sangre, y dice Colosenses y Efesios que en Él estamos completos, ¿qué anuncia ahora un profeta del nuevo pacto? Si va a venir un profeta a decirte, Dios me muestra las llaves de tu casa, Dios me muestra las llaves de un perrito, de un carrito, eso es una herejía. Lo que mi hermana dice es verdad. Estamos hablando de salvación. Ya un profeta del nuevo pacto, ¿qué anuncia? Ya somos salvos. Oh, pero yo estoy llevado, yo estoy mal. Pero un profeta del nuevo pacto no viene a manipular a alguien con sus necesidades.
Ahora, otra cosa son los dones espirituales. Hay ministros que tienen don de ciencia, don de revelación. ¿Para qué son esos dones? Para beneficio de la iglesia. Aló. Para beneficio. Pero para una iglesia que no quiere buscar al Señor y estar allí metida con Él, porque el que busca a Dios, Dios se le revela. Con todo respeto a mis hermanos y hermanas, hoy lo que llaman profetas no son más que adivinadores, manipuladores, que le sacan al pueblo el dinero. Un profeta del nuevo pacto es un profeta centrado en la palabra. Una persona que solo profetiza palabra, declara palabra y que puede tener una revelación específica al día para esa persona o esa congregación. ¿Sí? Un profeta puede venir a nosotros y predicarnos una palabra del nuevo pacto y trae la unción del don ministerial. Escúcheme, la unción del don ministerial, donde puede, por la autoridad que Dios le dio de profeta del nuevo pacto, establecer algo específico para ese día. Aló. Pero es aquí en la palabra. Aquí en la palabra. Mire, de por sí, si usted ya está en Cristo y está completo, ¿qué le falta? Entonces, ¿qué viene a anunciarte o profetizarte algo? Ya es una palabra de ¿qué? De ánimo. ¿Sí? Y puede traer una palabra de revelación. Hermano, Dios me ha mostrado por el don de conocimiento, por el don espiritual de ciencia y de sabiduría, que esa parte que estás pasando es una prueba. ¿Sí? Entonces los puede usar para anunciar algo específico del diario vivir por los dones. Pero esos dones los puede tener cualquiera en la iglesia. Aló. Aló. ¿Qué dijo Pablo? Anhelen los dones. Y después de que termina el capítulo 12, dice, podrán tenerlos todos, pero si no tienen amor, no sirven para nada. Le dijo, podrá tener la palabra profética, toda la palabra profética. Podrá tener la fe que mueva montañas. Podrá coger todo su dinero y dárselo a los pobres. Podrá darse usted en ofrenda por otros. Si no tiene amor, no sirve y nos vale. Y el amor no es un don. El amor es un fruto. Por eso las personas que dicen que la iglesia la sostienen son los ministros, están muy equivocados. Porque los ministros somos regalos de Dios. Es un don ministerial. Es un don ministerial. Y Jesucristo no dijo, por sus dones los conoceréis. Jesucristo dijo, por su fruto. Y hay congregaciones que dices, si en tu iglesia no está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, estás perdido. ¿Y usted qué saca con 5 payasos que no dan fruto? Que todos racionalizan e intelectualizan esto a su manera y esclavizan, y sobre todo se centran en traigan plata, traigan plata, traigan plata, traigan plata, 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 porque el apóstol y el profeta necesita plata, el pastor necesita nuevo carro y nueva casa. Aló. Ese no es el nuevo pacto. Los ministros estamos, ¿para qué? Seamos bíblicos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué estamos los ministros? Para que usted crezca en fe. ¿Y cómo? Yo le puedo ayudar a usted a crecer en fe. Pero si yo puedo estar diciendo, ¿qué hubo? ¿Cuántos versículos van? Nada. Pero ya, ¿los interiorizó? No. Pero pastor, hágale. ¿Quién te hace crecer? La palabra. Pero es que mi esposo está molestando mucho. A ti no te molesta tu esposo, a ti te molesta que en tu cabeza y en tu ser interior no hay palabra sino carne. Tengo problema en mi casa, ¿cómo está su relación con la Biblia? Tengo problema con mi esposa, ¿cómo está su relación con la Biblia? ¿Cuántos versículos tienes más en tu mente? Ninguno. Pues tenés problemas hasta con Dios, mi hermano. El problema es grave. ¿Sí? Siga aquí. ¿Sí? Lucas 1, hacia ahí. Lucas 1, 31 al 33.
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¡Ah! Miren el pacto. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y entonces, ¿usted por qué no puede reinar la gula? ¿Usted no, por qué no puede reinar sobre ese pecado y ese odio? Nos queda muy fácil decir, Rey de reyes y Señor de señores, pero yo con ese hermano no me entiendo. Rey de reyes, y le colocamos al carro letrero y manillitas y camisetas. Ay, ese hermano es cristiano porque lleva camiseta. ¿Ya le dio el corazón? ¿Por qué llamas hermano a todo el que tiene un símbolo social de la mercadería cristiana? Porque cogieron a Cristo como mercadería. Esfero cristiano. Ay, mi esfero es cristiano, ¿verdad? ¿Y cómo confesó al Señor? Ay, mi carro ya es cristiano. Sí. Somos ignorantes. Voy a colocarle el escudito al carro para nunca estrellarme. Antiguo pacto, mi hermano. Antiguo pacto. El nuevo pacto fue anunciado por el profeta Jeremías. Vamos a verlo, profeta Jeremías. 31-34. 31 del 31 al 34. Mire lo que dice la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda que lo leímos? Allá en Éxodo. Porque ellos invalidaron mi pacto. Ese pacto quedó invalidado por Dios, no por ellos. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea que existe la infidelidad espiritual. Sí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Desde cuándo lo anunció? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Dios, ¿qué está diciendo? Ya mi ley no estará en una piedra ni en un libro. ¿Dónde tiene que estar la ley? ¿Cuál es el primer paso para que usted sea parte de un nuevo pacto? La palabra en su mente. No para razonarla, no para intelectualizarla, no para decir yo entiendo más. Es que mire, yo vi aquí lo que nadie ha visto. Mire, yo veo aquí lo que ningún maestro ha visto. No, eso es orgullo, eso es soberbia. Yo tengo que ver la palabra simplemente para dejarla acá. Y la palabra no necesita que mi intelecto ni mi razón, que está contaminada, le ayude. La palabra misma hace la obra. Y dése cuenta cuánta pereza le da a alguien colocar una palabra aquí. Pero cuando ya entra la palabra, ¿qué pasa? Varón de Dios, Jorge Gaitán. Usted podrá pasar situaciones, pero ahí está. Ahí está. El problema es que usted no quiera colocar palabra ahí. Sigues en el antiguo pacto. Tú podrás cantar muy bonito, bailar muy bonito, hacer muchas cosas bonitas, pero sigues en el antiguo pacto. Esta es la profecía y anunciación del pacto final y eterno. Es el mismo Dios de Adán, de Abraham, es el mismo Dios de Noé, de Israel, de David, pero ahora se manifiesta como Dios y Padre creador de todo el universo. Este pacto trae la salvación y la vida eterna, no solo al pueblo hebreo, sino a todos los hombres. ¿Se cumplió en quién? En Jesucristo. Cristo cumple con todas las exigencias y requisitos de Dios. ¿Cuáles son? Obediencia y humillación ante un Dios y juez supremo. En Cristo se cumplen las promesas hechas con todo su pueblo. Las promesas hechas a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Israel, a David y a todo su pueblo de Israel se cumplen en Jesucristo. Amén. El mediador de este pacto es Jesucristo. Cristo selló este pacto con su sangre derramada en la cruz al morir por nuestros pecados. Lucas 22:20. Mire esto tan precioso. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, léalo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mire lo que dice 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, está hablando Pablo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No dijo cuándo ni cómo. Él dijo cuando se reúnan, dijo Jesucristo. Listo. Pero ya no es cuando se reúnan en qué, en la carne, sino en el espíritu. ¿Quiere verlo? Pablo lo explicó muy bien. Él dijo, cada vez que se reúnan, con respeto y amor. ¿Por qué tanto creyente, mucha congregación, que cogieron la Santa Cena como la hostia de la tradición? La hostia de la tradición, una hostia, y salen y siguen diciendo groserías y pecando. Vienen y toman la Santa Cena y siguen igual en su vida de fornicación, de adulterio, siendo groseros, siendo mentirosos. Toman la Santa Cena y siguen robando. Toman la Santa Cena y siguen siendo blasfemos. Toman la Santa Cena y siguen viendo pornografía. Toman la Santa Cena y siguen mirando a la mujer del prójimo. Toman la Santa Cena y siguen siendo deshonestos en su trabajo. Toman la Santa Cena y siguen groseros a sus padres. Toman la Santa Cena y siguen con envidias, egoísmos, celos, contiendas. Toman la Santa Cena y siguen robando a la gente. Mire lo que sucede. Pablo lo explicó. Siga conmigo. ¿Sí? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Qué simboliza el nuevo pacto aquí? Cuando se toma la Santa Cena. ¿Cuándo recuerda uno el nuevo pacto? Cuando tomamos la Santa Cena. ¿Por qué no es sano tomar esa Santa Cena ahí cuando una mano de carnales que no tienen conciencia ni respeto por la palabra de Dios se sientan a tomarla como si qué? Léalo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí están las consecuencias. 30. Por lo cual hay muchos que debilitados. ¿Qué es? Debilitados, que la persona que no puede decirle no al pecado. Hermano, que ya deje la gula. No, porque usted no ha tomado dignamente. Y le voy a hablar concretamente. La cena del Señor, la copa y el pan es un simbolismo, porque entran a la barriga y salen por la letrina. La verdadera cena del Señor es su santa palabra con la que nos alimentamos. Y usted coge esa santa palabra para brujería, para hechicería, para intereses. Oye, hermano, no me salen bien los negocios. A ver, óreme, hay una palabra para que me vaya bien. Oiga, no, aquí no me sale esto bien. Muestra a ver una palabra. ¿Qué dice la Biblia para que me... ¿Quién dijo que la palabra es para eso? Cuando usted respeta la palabra de Dios, ni siquiera la coloca aquí para que el marido cambie, para que el hijo cambie, para que nadie cambie, sino para que usted viva la vida del Espíritu. Y aunque los demás no cambien, ellos que no han querido cambiar, vean a Cristo en usted y usted pueda estar en la cruz y no bajarse aunque le duela. Ahí usted está tomando la cena del Señor dignamente. Ahí usted puede acercarse. Pero hay personas que, Señor, ya por tu sangre dice, es fe, usted ya me perdonó, usted me dice, no, muestra el pedacito de pan y eso. Muchos lo hacen es por apariencia. ¿Sí? El marido lo hace para que la mujer no se dé cuenta que están en adulterio y viceversa. Comerciantes que están robando, que son ilegales con los impuestos y con todo, vienen y toman cena del Señor y creen que Dios no les está viendo. Pablo lo aclaró muy bien. ¿Cómo es la cena del Señor? Hoy no hay respeto a la cena del Señor. Hoy no hay respeto a la cena del Señor. ¿Sí? Ahora, usted dice, bueno, entonces yo ya no puedo tomar la cena del Señor porque soy pecador. Por usted murió el Señor, hermano. Entonces la cena del Señor sería solo para unos. Sí, dése cuenta que de 120, de 5,000 que comieron pescado y pan en la montaña, solo a 12. ¿Y por qué les dio la cena del Señor? Para establecerla, porque Él ya iba a morir por los pecados de ellos. Él ya murió por tus pecados. Y si tú estás teniendo una lucha verdadera y fuerte con tu carne, es porque tu espíritu está débil y tu carne está vivificada.
Cuando tú te apartas de tanto trabajo, de tanta responsabilidad, de tanta televisión, de tanto mundo, de tanta problemática, de tantas emociones y sentimientos, y se encierra en un lugar y empieza a memorizar palabra y a memorizar palabra y a estar en la palabra y a adorarle. Uy, usted sabe, experimenta, dice: Señor, ahora sí te conozco, ahora sí sé quién eres tú. Hay gente que no está muerto físicamente, pero tiene muerta su salud. Hay gente que tiene muerto su hogar porque no han dado el primer lugar al Señor. No le han dado el primer lugar al Señor. Lo tomamos como un juego. Hoy el Señor es un club social en muchas iglesias. Murió en una cruz para que usted y yo vivamos una vida digna. Y no hemos corregido nuestro vocabulario. Y todo el universo fue creado por una palabra. Lo primero que hace una persona es corregir su vocabulario. Este nuevo pacto incluye no solo al pueblo judío, sino los gentiles del mundo entero. Yo soy parte de ese nuevo pacto. Efesios 2, 11 al 18. Tenemos que ya saberlo de memoria, ¿no? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿en cuanto a qué? Erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Por qué éramos llamados incircuncisos? En la carne. Si usted sigue viviendo en la carne, en el nuevo pacto, usted sigue fuera del pacto de Dios. ¿Está entendiendo esa parte? ¿Sí? Mira lo que dice ahí: en aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿sí? Alejados de la ciudadanía de Israel. Mire esta clave. Y ajenos, mírelos, a los pactos de la promesa. Cuando usted vive en la carne, por eso es que usted dice: no tengo esperanza, Dios no está conmigo. Estás en el antiguo pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, mire lo que dice el 13. Pero ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? El nuevo pacto en Cristo Jesús. Ustedes que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo, no por sus obras muertas, no por sus esfuerzos, por la sangre de Cristo. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que manifiesta un hombre que ha nacido de nuevo? Paz. Y ya no importa ser judío o ser gentil. ¿Sí? Tengamos cuidado con las doctrinas que vienen aquí. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. 16. Y mediante la cruz, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, judíos y gentiles, tenemos entrada por la cruz, por la sangre, por el Espíritu al Padre. ¿Por ser religioso? ¿Por ser parte de una denominación? No, si usted no tiene la vida del Espíritu, que es el nuevo pacto, no entra al Padre. Hay iglesias que cogieron cosas externas, símbolos externos. Antiguo pacto. El nuevo pacto es la vida del Espíritu. El nuevo pacto es la vida del Espíritu. Ahora, ¿qué confirma y garantiza ese nuevo pacto? ¿Qué lo confirma y qué garantiza? Hebreos 9, 16 y 17. Porque donde hay testamento, donde hay pacto, donde hay alianza, es necesario que intervenga ¿qué? Muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué me ratifica que yo soy hijo del nuevo pacto? Que Cristo murió en la cruz. Pero no murió para quedarse ahí. ¿Qué hizo Cristo? Resucitó. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la firma? ¿Cuál es el viso que dice cobre la herencia? Cristo resucitó. ¿Y usted por qué vive si como Cristo estuviera muerto?
¿Por qué vive como si como Cristo estuviera muerto? Dígame. Si Cristo resucitó, está diciendo: vencí el pecado, vencí la muerte, vencí el odio, vencí la ira, vencí el enojo, vencí la ambición, vencí la avaricia, vencí las tinieblas. ¿Aló? Vencí la amargura, vencí los celos, vencí la pasión por la televisión, por la internet. Es doloroso ver padres que clavan a sus hijos 3 horas a un televisor, sobre todo dejándolos solos. Viva una vida nueva en Cristo Jesús, ¿sí? Hay algo muy importante y esto es clave. El nuevo pacto se destaca por la presencia y manifestación del Espíritu Santo de Dios en su iglesia. ¡Aleluya! El Espíritu Santo no estaba en Abraham. En la iglesia sí. Segunda de Corintios capítulo 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. ¿Sí? Hasta el 11. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Miren esta belleza del nuevo pacto. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde viene? De la palabra. El cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando habla de letra, habla de la razón en la ley. Versículo 8. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, el mosaico, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Hoy, porque la gente dice: ¿qué carga la obra de Dios? Porque está en la carne. Usted no es ministro del nuevo pacto, usted es ministro de la ley, usted es ministro del antiguo pacto, está poniéndoles cargas a la gente, no libertad en el Espíritu. Versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué somos? ¿Ministros del qué? Del nuevo pacto. ¿Qué es ministro? Servidor. ¿Qué es un ministerio? Un servicio. ¿Qué es ministrar? Servir. Soy un servidor de un nuevo pacto. ¿Aló? ¿Sí? Y no es por razón, es por vida de espíritu, por amar, por darme al otro. ¿Bien? Entonces veamos en qué consiste y cómo entro yo a ser parte del nuevo pacto. Hebreos 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ya recorrimos todo ese pacto, ¿verdad? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué está diciendo? Usted está en el nuevo pacto. Entienda esto. En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la palabra de Dios? En el arca, y era sagrada, la tenían que tener guardada. ¿Sí? ¿Dónde más estaba la palabra de Dios? Ya después, con el tiempo, en la sinagoga. Allá la tenían. Vamos a ir al tiempo de Cristo. ¿La palabra de Dios estaba en las casas?
el que tocara un pergamino de esos moría inminentemente. ¿Sabe cómo hacían los escribas, que eran los escritos que escribían? Para escribir la ley y transcribirla de un pergamino a otro, tenían que prepararse años en vestiduras especiales. Eran hombres que no podían tocar mujer, su pene no podía emanar semen, tenían que estar limpios físicamente afuera. Ellos escribían una palabra y se paraban y adoraban y glorificaban, y estaba ahí el resto de equipos de escribientes y otra palabra. Ellos reverenciaban esa palabra porque era la palabra del gran yo soy. En esa época, en la época de Jesús, dice que Jesús entró a la sinagoga y estaban leyendo la palabra que estaba ya guardada en la mezquita. Estaba guardada y la leían, se la entregaban, la leían con todo un ritual y la tenían que devolver allá. Pero nada, los doctores que ya se habían dividido en fariseos, en saduceos, ¿sí?, en una cantidad de escuelas de interpretación de la Biblia, eran los que le transmitían el conocimiento, pero el pueblo no tenía la palabra de Dios en su casa. ¿Dónde se confirma el nuevo pacto? ¿Dónde está hoy la palabra de Dios? En sus manos, mi hermano, pero no para que se quede en sus manos, sino para que la coloque aquí. Esa palabra despierta al espíritu y él mismo, por lo cual este es el pacto. Mira el 11, ¿sí? Dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano con el honor, porque todos, y si se da cuenta que ya nadie lo quiere conocer, la gente prefiere que un predicador les predique cosas bonitas, que los emocione, que los haga reír, que los ponga felices. Ay, que el pastor me profetice hoy, que me profetice algo, a ver, que yo voy a salir de esta ruina. Le suena el celular. ¿Cómo? ¿Que me está vendiendo el último vestido? No tengo plata, pero déjemelo en la casa, yo veré cómo le pago. Ay, profetízame que me va a llegar platica. Yo me estoy haciendo entender con ese pequeño ejemplo. Gente que no tiene mayordomía, no tiene conciencia de vida, que no tiene respeto por sí mismo, que no tiene respeto por nada, porque no han respetado la palabra de Dios. Porque un hijo de Dios, su guía es esta. Si todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hebreos 8 al 13 me enseña cómo puedo ser parte viva y real del nuevo pacto. Conclusiones. El antiguo pacto consiste en ritos externos, palabra de Dios grabada en piedra y luego en escritos. El nuevo pacto se centra en la vida del espíritu, la palabra de Dios grabada en el interior del hombre. Se fundamenta en la fe para una relación personal entre Dios y el hombre. Se recuerda con la Santa Cena. La única y última señal del nuevo pacto es Jesucristo. ¿Se acuerda que él dijo? No se os dará otra señal. Ustedes piden señal y yo soy la única y última señal. Amén, iglesia. Colóquese sobre sus pies.